Iniciamos Momento Político por Canal TV3 La Plata. Bienvenidos. Saludamos a toda la teleaudiencia de Canal TV3 y este espacio Momento Político. Un espacio que hemos abierto como institución para que todas las vertientes tengan un espacio de participación. Recuerden participar con sus comentarios en los programas y espacios de WhatsApp que tenemos en nuestro grupo para que se vinculen y escuchemos pues cuáles son sus inquietudes. La intención es que tengamos un voto a conciencia y tengamos los argumentos para poder elegir bien, porque este país lo que necesita es una buena elección. Ustedes son los que toman las conclusiones. Hoy nos acompaña en el estudio Amaranta. Amaranta, bienvenida a Momento Político. Muchas gracias por recibirme, estoy muy contenta, estamos en el Huila participando toda esta semana. Ayer tuvimos un evento masivo en compañía de nuestro candidato presidencial Iván Cepeda, y hoy estamos haciendo un recorrido por municipios. Hoy empezamos nuestro recorrido y estamos aquí en La Plata acompañándolos, conversando con las personas progresistas del municipio y los que no son progresistas también, y gracias a ti por poder abrirnos ese espacio. Y qué bonita esa labor desde el periodismo independiente de poder hacerle pedagogía electoral a las personas. Bueno, Amaranta, hay un tema muy importante dentro de toda la agenda y pues no se trata de convencer, ¿no? O sea, hay una línea muy delgada en tratar de prometer cosas que son realmente como construir puentes donde no hay ríos, más o menos. Aquí ya estamos un poco cansados en el departamento y es dentro de esa politiquería que se ha manejado, ¿vienen con qué propuesta real en el pacto histórico? Yo creo que lo que tú dices es tremendamente cierto, y eso es un sentir nacional y es un sentir mundial incluso. La gente está muy harta del populismo, del discurso sin argumentos, del discurso que incluso está salido de los contextos nacionales o locales. Y yo creo que la política se está transformando demasiado, y quienes están, por eso también están entrando a la política personas con perfiles muy disruptivos. Por ejemplo, el mío viene sobre todo de defensa de los derechos de las mujeres y de las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas en el país, en las modalidades de modelaje webcam, creación de contenido, trabajo sexual, que es una población que ha estado muy estigmatizada durante muchísimos años, durante una vida entera, y que son por lo menos unas 500.000 mujeres en el país que están siendo víctimas de muchos tipos de violencia, ¿no? Violencia física, verbal, psicológica, sexual. Y yo, por ejemplo, llego a la lista del Pacto Histórico del Senado con una causa diferente a lo que de pronto se ha podido abordar en otras partes del Congreso, y asimismo está integrada nuestra lista, ¿no? Desde causas diferentes, desde los jóvenes estudiantes, desde las comunidades indígenas también, y desde muchas regiones, llegando con unas, no solo con propuestas o hechas no solo con propuestas a nivel nacional, sino con causas de trabajo que hemos hecho desde Amaranta, para allá iba, activismo. Sí. Para allá iba, y perdona que te interrumpa, porque hay que resaltar un poco ese trabajo que se han hecho desde su trabajo individual, ¿no? Sí. Vienen con ya unas causas, pero quisiéramos conocer un poquito más de esas causas que manejas como Amaranta, que has venido desarrollando. Pero para no dejarte suelta la pregunta que me hiciste, entonces yo creo que primero que todo, quienes integramos estas listas, venimos con esas causas, con ese trabajo con organizaciones sociales, con ese trabajo comunitario, con ese activismo de muchos años. No es como que nos inventamos las cosas de un día para otro, pero sobre todo lo que tenemos también como gobierno nacional, además de nuestras causas, nuestras ideas y nuestras propuestas, es un gobierno sólido que le ha entregado numerosos logros al país y que le ha demostrado al país y entero a la población que nos importa reducir las brechas de desigualdad, que nos importa reducir la pobreza, que nos importa apostarle a las reformas sociales para poder lograr esos espacios de igualdad en todo el país, básicamente. Y ya Amaranta, en el trabajo que ha desarrollado con esta población, digámoslo, tan vulnerada, porque a pesar de que es de los trabajos más antiguos del mundo, siempre han tenido esa marginalidad, ese rechazo. Es demasiado. Yo desde que empecé a trabajar mucho en esta causa, pues me daba cuenta que eran muy silenciadas las compañeras, además que muy instrumentalizadas por los organismos del Estado también, ¿no? En otros gobiernos, en este gobierno se abrieron muchísimo más las puertas. Sin embargo, también somos autocríticos y sabemos que nuestro progresismo incluso en ocasiones o en espacios de pronto no quería integrarse mucho esta causa,
porque las instituciones querían escuchar, ¿no? Los ministerios, los viceministros, los congresistas querían escuchar más sobre este tema, pero al momento de acciones de verdad contundentes que cambiaran la vida, pues no habían. Entonces dijimos como que tiene que entrar al Congreso una persona que esté especializada en este tema, porque no es un tema menor, pues es un tema importante, porque trabajo sexual hay en cualquier rincón del país, a veces incluso desde la misma ruralidad. Tenemos casos de mujeres que ejercen sexo por supervivencia, le llamamos, que a veces hacen intercambios sexuales por una gallina, por lo que no, sea. y esas situaciones Claro. se dan y son muy escondidas debajo del tapete. Y eso habla de toda la realidad del país, eso habla de la violencia hacia las mujeres, eso habla de la falta de oportunidades laborales, eso habla de la pobreza, eso habla de la desigualdad, eso habla de muchas cosas más. O sea, no estamos hablando solo de un tema, sino un tema que aborda otras tantas necesidades del país. Bueno, ustedes no se vayan, hacemos una breve pausa aquí en este momento político. No olviden dejar sus comentarios. Ya regresamos con Momento Político. Estamos de vuelta en Momento Político. Bueno, nosotros seguimos aquí en este Momento Político con Amaranta, una aspirante, aclaremos, Senado de la República. Senado, y tenemos unas listas cerradas. Esta vez, nuestro partido hace unas listas cerradas. Ya participamos de una consulta en octubre del año pasado, el 26 de octubre, donde se nos asignaron cuáles son los puestos que vamos a tener dentro de esa lista. Pero todavía esas listas cerradas pues significa que no vamos a tener ni nombres, ni números, ni nuestras caras en los tarjetones, sino que aparece el logo del Pacto Histórico para la Cámara. En el Huila, que tenemos unos grandes candidatos, a nuestra Lourdes, una mujer echada para adelante, guerrera, y a nuestro Mauro, un tipo trabajador involucrado con todos los jóvenes y con el progresismo. Y tenemos esta lista de Senado también, en donde está ese logo del partido. No está mi nombre, no está el nombre de mis compañeros, sino que se marca ese logo del partido. Y la tercera tarjetón que tenemos para estas elecciones del 8 de marzo es el tarjetón de la consulta del Frente por la Vida, donde está nuestro candidato Iván Cepeda, al que venimos acompañando en campaña, convencidísimos de que es el hombre que debería poder gobernar nuestro país para continuar con este proyecto del cambio. Antes de ahondar un poquito en esa pedagogía del voto que también se necesita, es muy necesaria, quisiera que conversáramos un poco del trabajo que has desarrollado con esta población, porque lo has dicho, en todo el país, en todo rincón, hay personas que han tenido o tienen o deben por una u otra razón ejercer esta profesión. ¿Qué decirles a ellas que nos están viendo en estos espacios? Bueno, nosotros venimos acompañando desde hace varios años ya los casos de violencia de género hacia ellas. Al principio lo hacíamos con acompañamiento psicológico, porque muchas de las mujeres se rehusaban a hacer denuncias ante la fiscalía, porque pues es claro que hay un sistema de impunidad muy fuerte. Para las mujeres en general hay mucha impunidad sobre los casos de violencia de género, pero sobre todo para las mujeres que ejercen trabajo sexual a causa del estigma. Entonces hacíamos ese acompañamiento, pero a medida que ha pasado el tiempo, que se han hecho más fuertes, más activismos, que el gobierno nacional también le abrió las oportunidades a las trabajadoras sexuales de que puedan hablar, porque en el Ministerio de la Igualdad creó la oficina y la dirección para mujeres en actividades sexuales pagas, que eso nunca había existido nunca en un gobierno nacional. Entonces, a razón de todas esas acciones positivas, pues se fueron fortaleciendo los liderazgos y las mujeres empezaron a denunciar ante la fiscalía esas formas de violencia. Entonces hacemos ese proceso de acompañamiento a esas formas de violencia. Entonces básicamente eso que tú me dices de hacerle como un llamado, ¿qué les puedo decir a ellas? Que estamos trabajando en conjunto para que esos espacios donde hay violencia se acaben, para que esa violencia se reduzca, para que puedan tener garantías quienes quieren seguir ejerciendo el trabajo sexual, tengan, que no significa que ejercer ese trabajo que las vayan a matar, a violentar, sino que tengan garantías. Pero también quienes no quieran ejercerlo, pues puedan tener otras oportunidades de vida, ¿no? Otras oportunidades educativas, porque a veces quieren estudiar cualquier cosa, lo que sea, a veces desde la formación primaria hasta fortalecer la formación profesional, y que puedan también tener otras oportunidades laborales que ellas mismas elijan, algo que se ajusta a sus intereses. Entonces eso es lo que venimos haciendo. Nos encontramos con obstáculos constantes, el prejuicio está en muchos lugares,
incluso lo que te decía al inicio, a veces somos muy autocríticos y sabemos que a veces dentro de la misma izquierda hay como poca receptividad ante ese tema, o a veces la gente se siente un poco incómoda de hablarlo. Y nos encontramos también con mucha impunidad en los casos que denunciamos ante la Fiscalía, pero aún así seguimos trabajando sabiendo que si hacemos una comparativa con años anteriores, pues las cosas han mejorado significativamente, aunque aún hoy sigue siendo este territorio muy violento en general. Bueno, entonces la consigna es insistir, persistir, no desistir. Y hasta seguir trabajando y relevándonos entre compañeras, apoyándonos, fortaleciendo todo lo comunitario, las organizaciones, los nuevos liderazgos. Eso hace parte de una dignidad como ser humano, ¿no? O sea, no hay que perderla hasta que logremos esa dignidad para todos, Por ¿no? supuesto que sí. Bueno, ¿qué labor desarrollaste que pudiste dar cuenta en este Ministerio de la Igualdad? Bueno, en ese Ministerio de la Igualdad trabajamos mucho en eso, sobre todo en tema de prevención de violencias. Incluso cuando yo llego a la oficina tenía varios enfoques y yo veía que ese tema de violencia seguía muy cojo. Entonces a veces nos llegaban denuncias y nos decían, mira, las compañeras de tal lugar de Cundinamarca están siendo golpeadas, a veces por la policía, a veces discriminadas de muchas maneras, ¿qué podemos hacer? Y era una oficina muy pequeña, éramos muy poquitas personas dentro de esa dirección, y yo decía, venga para acá que yo sigo agarrando esos casos de violencia, y me especialicé en eso, en acompañar casos de violencia. Incluso al momento que yo salgo del Ministerio de Igualdad y empiezo como a trazar mi campaña para el Senado, me traje incluso muchos casos de violencia ya, porque yo sabía que si los dejaba ahí pues no iba a haber quién los atendiera. Entonces yo me llevo estos casos para mi casa y he podido acompañarlos con voluntarios, con abogados que pues también financio como desde mis propios ingresos para poder seguir trabajando en ello. Y ahorita que estamos aspirando al Senado, vemos muy viable poder entrar. Yo estoy dentro del puesto número 23, o sea, digo que no hay que votar por ningún número, pero sí tenemos un orden nosotros allá de quién va entrando, ¿no? Yo estoy en el puesto 23 de 145 candidatos que nos postulamos a la consulta, y tenemos muchas esperanzas y mucha ilusión de que podamos entrar muchos más que 20 congresistas. Hablamos de 25, hablamos de 30, hablamos de 35, hablamos de 55 congresistas, senadores, que podamos entrar. Entonces sabemos que vamos a poder tener esa curul para hacer ese trabajo intensivo como la primera causa y la causa más importante que nos lleva allá, pero también reconociendo que el ser senador implica apropiarse de otras tantas causas que también conozco, porque pues mi primera labor, mi primer trabajo ha sido como periodista de conflicto armado. Entonces el tema de conflicto armado es algo que me interesa mucho, la paz del país, los diálogos, la reparación de las víctimas. Y me he ido apropiando mucho más de mostrar también que podemos trabajar en ese tema, y que todos quienes hagamos parte de la bancada del Pacto Histórico somos congresistas o seremos congresistas que le apuntan a la paz, que creen a la paz y que creen que hay que hacer esa paz, esa construcción de la paz integral, ¿no? Que a la larga terminan uniéndose las causas, porque incluso el tema de trabajo sexual dentro del conflicto armado es sumamente constante, es muy constante, y las mujeres trabajadoras sexuales son constantemente víctimas de este conflicto. Pues la mujer se ha convertido en ese botín de guerra en estas circunstancias tremendas que ha pasado el país, y que pretendemos como sociedad superarlas. Hacemos una breve pausa para que tengamos el cierre y esa pedagogía del voto que tanto se necesita. Ya regresamos con Momento Político. Estamos de vuelta en Momento Político. Bueno, damos la bienvenida nuevamente aquí a nuestra teleaudiencia, y agradecemos mucho nos sigan en estos espacios Momento Político, donde pretendemos es crear esa pedagogía del voto. Un voto con conciencia, yo creo que nos va a llevar a otra república, como dice un gran amigo periodista. Porque es lo que necesitamos. Amaranta, ¿qué podemos nosotros concluir de toda esta correría que has desarrollado por el departamento del Huila? Y la gente en muchas ocasiones sentimos que en el departamento estamos cojos, ¿no? Aquí no tenemos un representante al Senado que hagan cosas por nuestros senadores siendo del Huila. Hemos visto eso, que no se han visto las cosas, de pronto las han hecho o se han quedado en proyectos de ley. Ya pues ustedes son los que tienen las herramientas, ya el internet, usted puede ver qué procesos ha presentado quién y qué ha pasado con eso y si han valido la pena. ¿Qué decirle a ellos que dicen, bueno, pero esta señorita no es del Huila, qué hace por acá viendo a pedir votos, la vamos a ver cada 4 años?
Cuéntenos un poquito esa partecita y qué es la invitación final para que voten por Pacto Histórico. Bueno, a mí me ha pasado algo muy bonito con la acogida y con la adopción que estoy teniendo en el Huila, y es que he podido integrarme a unos equipos de trabajo muy bonitos que hay en Neiva, con los compañeros concejales del Pacto Histórico y con nuestro candidato a la Cámara, que desde siempre acogieron esta causa que yo traía y que han visto la convicción y el trabajo que yo he tenido como a nivel nacional y cómo he defendido todo el proyecto del cambio, y me han hecho esa acogida en Neiva, y desde hace bastante rato venimos trabajando con ellos en poder integrarnos mucho más con el departamento, en que de alguna manera yo pueda ser también un puente del progresismo huilense hacia a nivel nacional. Entonces yo creo que siempre vamos a estar ahí trabajando en eso, incluso hemos estado reconociendo y atendiendo hoy y todos estos días y toda esta semana y todo lo que nos queda hasta tiempo, los liderazgos acá en el departamento, buscando esa conexión, intercambiando números de teléfono, sentándonos a hablar de las problemáticas de los municipios que hemos visitado y hablando y generando esa interacción. Entonces yo creo que más vale senador de otro lugar que se interese por el departamento que senador de la tierra que no se interese y que termine haciendo las mismas malas dinámicas que ocurre en otros lugares. En Norte de Santander, por ejemplo, que es la tierra de donde yo vengo, tenemos una cantidad de congresistas de siempre que se han hecho reelegir por los votos de todos los norte santanderianos, pero ninguno de ellos ha hecho algo bueno por el departamento. Entonces es la oportunidad de poder contrastar también, y además de entender que esto es un proyecto nacional, y que desde la bancada del pacto en el Congreso vamos a atender a la nación completamente y con reformas que puedan beneficiar al territorio nacional completamente. Por ejemplo, la reforma agraria, que es tan importante en un territorio como el Huila, un territorio que vive del café, que vive del arroz, que vive también de la ganadería, un territorio verde y agro, que ya ha ido recuperando las tierras, como el presidente Petro lo prometió, que era poder entregarle las tierras otra vez a la gente, que sabemos que hay cosas que hay que terminar de concretar, que es un proceso que nos ha llevado un tiempo, pero que hace parte de los principales intereses de nuestro gobierno, y es que el agro se fortalezca, que la reforma agraria se logre, y que podamos entregarle, además de las tierras, a los campesinos, devolver esas tierras que siempre pertenecieron a ellos, poder entregar todas esas unidades productivas para que el campo sea mucho más ágil. En nuestro gobierno, por ejemplo, en 2024, fue el primer gobierno en muchos años que logró exportar demasiados artículos del agro, y la inversión fue altísima. No recuerdo la cifra exactamente, que la llevo en una libretica y siempre la miro y digo como tremendo, que en 2024 tuvimos la cifra récord de la mayor cantidad de productos de agro cultivados en Colombia que se pudieron exportar. Sí, como el aguacate, ¿no? El oro verde. Y cómo sube el Producto Interno Bruto, pues no necesariamente con extracción, sino con ya una política agraria acorde. Y hay que revisar las acciones de los cafeteros, las necesidades que ya las tenemos bastante presentes, pero entonces vamos a trabajar mucho más con esas soluciones, que ya se ha venido haciendo un trabajo bastante fuerte, pero poder vincular a los jóvenes más al campo, ¿no? A los jóvenes a veces que huyen del campo buscando de pronto otras oportunidades en las ciudades porque sienten de pronto que no tienen tantas garantías, quedarnos en la finquita. Vamos a revisar qué es lo que los jóvenes quieren realmente, si es estar en las ciudades con más oportunidades o seguir en el campo, pero con acciones que vayan evolucionando tecnológicamente y que les permitan también crecer de muchas maneras. Reitero, todas las vertientes, el espacio es para que ustedes vengan y expongan sus propuestas de gobierno y por qué deben elegirlos. Una invitación final, ¿cómo se debe votar este 8 de marzo? Mira, este 8 de marzo Colombia reelige el proyecto del cambio, el proyecto que le dio por primera vez un salario mínimo vital digno a los trabajadores. Este es el gobierno que le dio a estos auxiliares del ejército y de policía, a las personas que prestan ese servicio, un salario digno y que quitó la violencia de su cotidianidad. Que le entrega los bonos pensionales a los ancianos para que salgan de esas líneas de pobreza extrema, que ha reducido la inflación, la pobreza extrema, la mortalidad de los niños por desnutrición. Vota este 8 de marzo, vota Colombia por el Pacto Histórico en la Cámara, en el Senado por lista cerrada, marcando solo el logo del partido
partido, y en la consulta del Frente por la Vida por Iván Cepeda Castro para continuar este proyecto de cambio, un hombre integral que se ha dedicado básicamente desde su niñez, desde toda su vida, a trabajar por las víctimas del conflicto armado.